A continuación, voy a presentar la comunicación titulada La deriva en el arte urbano y público como medio de reconocimiento del contexto por el alumnado, propuestas vinculadas a las técnicas artísticas del muralismo, dentro del segundo Congreso Internacional Virtual de Arte, Disolver Fronteras para el Entendimiento, las Artes y la Educación Artística como Catalizadores, por Carmen Moral Ruiz. Para empezar a aclarar a lo que nos referimos o se refiere el término arte urbano, según el Grupo Español de Arte Urbano y Público del GEIC al que pertenezco. Em, digamos que el arte urbano es una parte de una manifestación artística independiente que se produce en el espacio público, que tiene como principal objetivo convertir dicho espacio público en un lugar para la experiencia artística, de forma que ese público que estaría ahí vivenciando esa experiencia artística se comunique, ¿no?, de forma directa y digamos que esa manifestación lo hace a través de la apropiación de los elementos del espacio público. Lo que pretende este estudio es valorar ese arte urbano como medio de concienciación y reflejar el potencial de las técnicas artísticas asociadas al arte urbano en las aulas. La importancia de la imagen. Digamos que el individuo tiene necesidad de registrar su entorno y todas las imágenes que tenemos a nuestro alrededor, que nos acompañan diariamente en nuestros espacios, en nuestros recorridos, digamos que tienen una importancia para nosotros y nosotros le aportamos un significado a todo aquello que observamos. Lo que pasa es que no siempre eso observado, eso que observamos, lo observamos de forma consciente. Este aspecto, digamos, esta puntualización se realiza también, como veremos más tarde, en las actividades que se realizan con el alumnado. Y luego otro punto de inflexión o otra consideración importante a tener en cuenta en este estudio es la importancia del arte textual. Digamos que el arte textual ahora mismo en muchas ocasiones es complejo ese acercamiento a ese arte actual en diversos niveles educativos, pero es una muestra de la sociedad que en muchas ocasiones queda relegada a un segundo plano en diversos planes de estudio, ya sea de didáctica, en el ámbito artístico, en el ámbito de la conservación y la restauración, y que por lo tanto necesita ser revalorizado y creemos que desde un punto de vista de la didáctica es posible realizar esa revalorización del arte urbano y el arte público. Dado que no solo nos aporta un vínculo, ¿no?, una comunicación, una realidad, sino que también nos aporta una gran diversidad de técnicas artísticas que enriquecen mucho las acciones que son puramente artísticas y también las que son del ámbito didáctico. Digamos que nos interesa mucho la relación con la comunidad, ¿no? Esa relación con la comunidad que tiene, por ejemplo, como ejemplo, esta Ruta de los Colores, Grafiti y Arte Urbano en Valencia, promovido por el ayuntamiento. También otros como la escuela, el taller de urbano de la Escuela Bolagatel, y también diversas dinámicas, diversos festivales, diversos acercamientos que se realizan en el arte urbano, en el arte público, como por ejemplo este del taller Exhibición de Arte Urbano y Patrimonio, que se realizó en el Colegio de Santa Capilla de San Andrés en 2020, dentro de una jornada europea de patrimonio, lo que acerca también a ese alumnado a nuevas manifestaciones, a nuevos medios de comunicación y a nuevas formas actuales de que el arte se manifieste. Hablando de los colegios, ¿no?, hablan de ese arte urbano que se inserta, ¿no?, desde diversos puntos de vista, por talleres, por iniciativa del profesorado, etcétera. Nos interesa también mucho hablar de qué hablan los muros, ¿no?, de qué hablan esos muros de las escuelas. Por la interculturalidad, hablan también mucho, de de la igualdad de género, por la igualdad, por el respeto, también en apoyo a diversos colectivos, como ocurre con la pandemia, ¿no?, en el caso del apoyo a los sanitarios. También por un apoyo, y una al medio ambiente, ¿no? Ese cuidado del medio ambiente, como en estos que vemos, y también, pues digamos, por una potenciación, ¿no?, de una visibilización de personajes de importancia, por ejemplo, en este caso como María Zambrano, Antonio Machado, pero también como muchos otros, acercándonos a los microrrelatos, a la cultura local, a todos esos personajes del entorno, ¿no?, que tienen tanta importancia. Por otro lado, las temáticas, ¿no? Las temáticas que se asocian al arte urbano y al arte público que nos pueden interesar muchísimo y que pueden enriquecer muchísimo eh, todas esas temáticas que incluimos en el aula y que ya vienen incluyéndose, pero que se incluyen desde un punto de vista, desde una manifestación artística que las defiende, ¿no? Y que las incluye dentro de esos entornos, de esos contextos y le da una importancia y una comunicación directa con el público, que no es necesario que vaya a un museo ni que vaya a ninguna exposición, para ver una manifestación artística que hable de una realidad que viven a diario y que por lo tanto digamos, la sienten como cercana. Esas temáticas, por ejemplo, son muchas de las que hemos considerado antes, de crítica social o contra el racismo, por la sostenibilidad,
por la interculturalidad, por la igualdad de género, la diversidad, el ecologismo, pero también por una identidad, ¿no? También trabajan a través de los retratos, de la representación del yo, de las distintas comunidades que, digamos, que se insertan, ¿no? En comunidades, se insertan en colectivos, hay muchísimos ejemplos, no tendríamos tiempo de hablar de todo, pero sí que trabajan de eso, desde el contexto, ¿no? Desde la inserción en un contexto real y de una temática real. Pero también, por ejemplo, de algo irreal, de la creación de mundos imaginados, de mundos paralelos, que también nos pueden servir como experiencia artística, como revisión de relatos, como modo de comunicación. Y también otro modo de comunicación de historias, relatos, pues, como hemos dicho antes, de lo local, del único relato, de todo eso, esa posmodernidad que necesitamos tener, esa cercanía a lo que conocemos. Y por supuesto del contexto. Las temáticas asociadas al contexto son muy importantes para el alumnado en cualquier nivel porque hablan de lo que les importa, de lo que tienen como cercano, de lo que es aquello que se relaciona con ellos y con ellas y que digamos que en lo que pueden tener voz, ¿no? En lo que pueden hablar y de lo que pueden opinar porque es algo cercano y algo que les toca. Entonces, por un lado, eso se puede trabajar en el aula con muchas temáticas asociadas a diversos artistas, como veremos actualmente, que las trabajan también desde el punto de vista de manifestaciones artísticas actuales, que son el arte urbano y el arte público, que nos llegan de una forma muy diferente y se relacionan con nosotros de una forma muy diferente, como por ejemplo ocurre con la obra de María Ortega. La obra de María Ortega se relaciona con ese contexto de una forma muy visual, muy llamativa, desde el contexto vegetal, desde el entorno, del entorno natural, llamando la atención sobre esa evocación de la naturaleza, de la pérdida de la misma, del alejamiento en la ciudad de esa naturaleza, y con esto se puede hacer partícipe al alumnado de toda esa necesidad, ¿no?, de acercamiento y de colaboración y de diálogo para esa sostenibilidad. Este sería un caso, de un artista que se puede trabajar perfectamente en el aula a cualquier nivel, y se puede trabajar no solamente por una cuestión estética, una cuestión técnica, sino también por una cuestión temática. Otros ejemplos, por ejemplo, Manomatic, con estas obras que trabajan por el respeto, por el cuidado, pero también por la visibilización de personajes ilustres, como por ejemplo el caso de Hawking, trabajando también y enlazando diversas áreas y diversos contenidos que el alumnado ve a lo largo del curso. Los ejemplos de los artistas pues son numerosos, hay muchos nombres, algunos sonarán más, otros sonarán menos, por ejemplo Banksy es muy llamativo, muy internacional, pero también hay otros que hablan un poco de lo nuestro, ¿no? De lo local, de dónde está, ¿no? El niño de las pinturas granadas, Guay Huelva en Huelva, etcétera. Entonces, todos estos, digamos, estos artistas que incluso en ocasiones dentro del alumnado que trabaja las actividades que se fomentan dentro del grado de educación primaria, incluso conocen familiares o los conocen directamente porque, bueno, son de su entorno y son cercanos. Por lo tanto, también tenemos ahí como una conexión con un artista que es un poco más difícil, ¿no?, en el caso de los más tradicionales. Luego, por otro lado, ya hemos hablado de las técnicas, hemos hablado de artistas y ahora vamos a hablar un poco de técnica, ¿no? O sea, que de la técnica artística, no solamente como técnica, sino herramientas, diversos soportes, diversos medios que nos pueden ayudar a potenciar un poco esa capacidad de experimentación, que sabemos que tiene el alumnado, pero que necesitamos propiciarnos a través de técnicas un poco más actuales y un poco más cercanas, como ocurre con el arte urbano. Tanto urbano y público, bueno, por esa consideración terminológica, pero hablamos por ejemplo, el stencil. El stencil es una técnica basada en plantillas, que es bastante sencilla, digamos, de comprender, de ejecutar y de llevar a cualquier nivel educativo, y que además nos da unos resultados estéticos que son muy, digamos, para el alumnado, digamos, es un potencial, ¿no? Porque al final el hecho de poder crear a través de técnicas un poco más sencillas de las que tradicionalmente han concebido y además trabajar desde lo abstracto incluso, no de esa comparativa de lo real, lo irreal y es que no se parece, se parece. Entonces, el stencil es cierto que es una técnica que podemos trabajar desde ese punto de vista. También los tags, que son esas letras, ¿no? Esa caligrafía también se puede trabajar a través de esos ejemplos, ¿no? De arte urbano, arte público, graffiti. También hablamos del muralismo. El muralismo, no como técnica, sino como, digamos, movimiento, como el ejemplo de lo que se trabaja a través, ¿no?, del pincel, de las distintas técnicas, pues, acrílicas, incluso a través de la témpera, cualquier tipo de técnica que se trabaja a través de los pinceles y de otro tipo de herramientas, trabajan sobre todo desde un formato más grande. O sea, el trabajo de tener un espacio
más grande para comunicarse, es lo que nos referimos con esa capacidad del muralismo. El póster como ese papel, ¿no? Ese elemento de que se puede mover, de que se puede trasladar y se puede situar en diversos contextos y que se puede modificar, e intervenir, con otros nombres de artistas, los que ahora mismo no me van a entrar, pero que sí es cierto que trabajan desde ese punto de vista. Y luego también los stickers, las pegatinas, como medios de difusión, siempre obviamente todas estas técnicas y todas estas herramientas, todos estos tipos de manifestaciones llamadas desde el punto de vista del trabajo que el alumnado pueda desarrollar dentro de su contexto. Luego está el acercamiento al arte urbano y público, que realizamos en el aula. Voy a poner unos breves ejemplos de 3 actividades que se elaboran. Por un lado, empezamos con actividades muy sencillas que trabajan con el mural, por ejemplo, como el que ven en la imagen, que es trabajando con el camino del migrante a través de una serie de detonantes de audiovisuales basados en el camino del migrante, en esos microrelatos de personas que han vivido la situación de tener que emigrar de su país, y hablamos desde el punto de vista de que pueden sentir en el origen, que pueden sentir en el trayecto y que sienten en el destino, para ponernos en su lugar por una forma de concienciación y de visibilización a través de un mural de grandes dimensiones, en el que pueden mostrar un poco sus ideas, pero colaborativamente. La siguiente actividad que también realizamos está enfocada o relacionada con la deriva en el arte urbano. Ahora puntualizaré un poco a qué nos referimos con el término de deriva, reflexionando sobre una serie de puntos del arte urbano y que observan en su día a día. Ellos realizan digamos, esa deriva, esos paseos, esos caminos, digamos, sin sentido o sin objetivo, y encuentran ese arte urbano. Encuentran ese arte urbano en ese movimiento que tienen por la ciudad o por sus pueblos, sus ciudades, etcétera. Y entonces lo que registran es, primero, qué observan, ¿no? Qué tipo de técnica, cómo ha podido realizarse, cómo se lleva a cabo. Luego lo sitúan a través de unas coordenadas GPS y buscan información, si es que la hay, sobre el artista o la artista. Y luego lo más importante es que reflexionen de forma personal sobre qué les dice esa obra, cómo dialoga conmigo, qué me está comunicando, qué me está diciendo. Pues entonces, digamos que ese punto de reflexión personal muchas veces está muy orientado en todas las actividades que se ven, ¿no?, de este alumnado, está muy orientado a que no se hayan dado ni cuenta de que existían esas manifestaciones en la calle, de que muchas veces no se comunicaban de ninguna forma, pero que sí la tenían como interiorizada, porque sí que la conocían, sí que la habían visto, pero luego no se habían parado a reflexionar, y entonces de ahí la importancia de la actividad, de ese movimiento y de ese camino, porque nos basamos en la teoría de la deriva, que es el basada en ese caminar como forma de experimentación, de reconocimiento del entorno, sin un objetivo claro, digamos, una dirección. Y entonces, digamos, muchas veces un arte urbano que es buscado, a veces, porque obviamente cuando se realiza una actividad ellos van buscándolo, pero también a veces es encontrado, y que lo reconocen y entonces se cruzan con ellos, reflexionan sobre esos murales y le dan una importancia. Y luego, digamos, hacen una posible adaptación a la aula como medio de concienciación y visibilización de esas manifestaciones artísticas y la importancia de los mensajes que suelen abordar. Entonces ahí está la actividad que va como vinculada a esta deriva, es la realización de un mural con temática de crítica social, que se asocia a estas actividades anteriores, porque primero deben de conocer técnicas, deben de conocer un poco todas esas temáticas, y entonces se le pide al alumnado que desarrolle muy brevemente una actividad educativa que tiene unas premisas, ¿no? Primero seleccionan un tema de crítica social, contra el racismo, la guerra, xenofobia, etcétera, y luego establecen un detonante para la actividad, ya sea por un audiovisual, sea un tipo de relato, digamos que lo generan, hay formas muy diversas, incluso lectura de cuentos o otro tipo de detonantes que les permitan hablar de esa temática, y finalmente elaboran un mural, incluyendo en el mismo técnicas que son muy ricas. Pueden trabajar y trabajan con el stencil, con los stickers, pero también sprays, trabajan con el dripping, con muchas técnicas que trabajamos ya en el aula, incluso con el collage, en un modo de pegados, como por ejemplo sí que hay otros artistas que trabajan, y digamos que le interesa mucho en esa forma, ¿no?, de comunicarse a través de este tipo de técnicas, más cercanas a lo actual y más cercanas a este tipo de manifestaciones. Por último, concluir que se comprueba que existe un desconocimiento generalizado acerca de estas manifestaciones y su naturaleza entre el alumnado, y que se demuestra que las manifestaciones artísticas actuales de arte urbano, arte público y graffiti son un medio claro para vincular al alumnado a su contexto y realidad, y una estrategia educativa para establecer el acercamiento a temáticas de importancia social, como ya hemos podido comprobar, y también un modo de experimentación técnica. Muchas gracias por su atención.